Shalom, ¿cómo estás? Bueno, tal y como comenté en la clase anterior, el domingo pasado, hoy no podía estar en directo en la clase. Por eso he tomado la decisión de grabar la clase y que al menos puedas ver este contenido, aunque sea en diferido, sí, pero al menos esa semana, pues no la perdemos, puesto que tal vez haya otros compromisos donde deba ausentarme también y al menos pues intentar dentro de lo posible que haya clases todos los domingos. Bien, así que este es el motivo por el cual tienes hoy a tu disposición la clase ya grabada, ¿de acuerdo? Bien, lo que vimos el domingo pasado fue en relación al tercer día y estuvimos hablando de las aguas, bien, hablando de esa primera parte del tercer día. Hoy vamos a continuar con esa parte. Vamos a continuar hablando de ese de ese tercer día, perdón, de esa primera parte y hasta donde lleguemos. Si podemos ver también la segunda parte del tercer día, pues nos meteremos. Así que voy a proceder a compartir la presentación contigo y nada, que disfrutes de la clase. Hoy pues, no habrá tiempo de preguntas, pero si tienes alguna pregunta o tienes algún comentario, simplemente recuerda que en el canal de Bienvenido al Origen, en lo que sería la pestaña de comunidad, tú allí puedes escribir lo que quieras. Entonces, si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario sobre la clase, pues puedes utilizar ese espacio para hacerlo. Si no, lo que vamos a hacer es en la clase de la semana que viene, pues en lugar de empezar por la exposición y terminar por las preguntas, empezaríamos por las preguntas, si hubiera alguna, y luego daríamos la exposición, con lo cual toma nota si te surge alguna duda o alguna pregunta o quieres comentar algo, y en la clase de la semana que viene, pues tenemos tiempo para compartirlo. Si me acuerdo, lo haremos al inicio. Si no, pues al final de la clase. Bien, no tomo más tiempo y voy a directamente a compartirte la presentación. Eh, Aquí la tengo y espero pues que todo se vea bien. Vamos adelante. Aquí está, sí, ya se está compartiendo. Así que aquí nos habíamos quedado. Sí, ya habíamos visto que en la primera parte Elohim hacía lo siguiente. Hablaba en la reunión de las aguas, ya estuvimos hablando de ella. Hablaba que fuera vista la seca, y hablamos de esa tierra seca. Hablábamos también de ese cruce del Yam Suf, del Mar de Cañas. Hablamos del cruce del Jordán y lo veíamos también desde la perspectiva profética. Esta perspectiva profética la iremos viendo a lo largo de todo el tercer día. Iremos intercalando lo que es la visión profética con lo que el texto de Génesis nos está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a avanzar a un tercer punto de esta primera parte y es esta que tenemos aquí. Dice que pone nombre a la seca y a la mikvé de aguas, también le pone nombre. A la seca llamó tierra y a la mikvé llamó mares. Bien, entonces vemos cómo Dios nombra, llama tanto a la seca como a la mikvé, a esta palabra que a veces se traduce como reunión. La reunión de las aguas llamó mares. Pero he preferido mantener la palabra mikvé por lo que vamos a ver a continuación. La mikvé. Bien, ¿qué es la mikvé? Bueno, en primer lugar veamos dónde tenemos la palabra, que es aquí. En el verso 10 dice, y a la mikvé de las aguas. Entonces, aquí lo que tenemos, Vaikra Elohim, la Yavashá Eretz, dice, y llamó Elohim a la seca tierra, y luego dice, el mikvé a Maim, y al mikvé de las aguas, Maim, Kaga Yamim, llamó mares, Yamim. La palabra en singular sería Yam, en plural Yamim. Entonces, aquí tenemos el mikvé de las aguas, que como digo, suele traducirse como reunión de las aguas. ¿Vale? De hecho, bueno, pues sean reunidas las aguas debajo de los cielos en un lugar uno, por tanto, a esa reunión, a ese depósito de aguas, llamo mares. Ahora, la mikvé
realmente es el espacio donde se realizan los baños de purificación. Eh, Estos baños existían en tiempos de Jesús y de los apóstoles, de Yeshua y los apóstoles. Había mikvé debajo del templo, de la explanada del templo, donde se purificaba uno, eran baños de purificación, y la mikvé era justamente ese espacio donde se realizaban esos baños. Entonces, básicamente, la mikvé es un contenedor de agua que tiene suficiente capacidad para que una persona quede sumergida por completo. Sí, hay unas medidas establecidas para que esto pueda ser así. Y la mikvé, otra característica que tiene es que no puede estar llena con agua estancada, sino que tiene que ser agua corriente. Bien, entonces vemos que la primera mikvé que hay aparece en el libro de Génesis, aparece en este pasaje, y precisamente son los mares. Los mares son la mikvé que Dios de alguna manera crea, en un sentido amplio del término, y es muy curioso porque lo tenemos ahí. Vamos a ver una aplicación también con respecto a esto. Pero antes quería mostrarte, pues, en primer lugar, la mikvé de Besalú, para que veáis un ejemplo. En esta imagen se puede ver en esta fotografía, una fotografía además pues muy hermosa, ¿no? Esta mikvé de Besalú pues, está situada precisamente en Besalú, municipio de Girona, en Cataluña, y es una mikvé que está situada bajo los restos de la antigua sinagoga junto al río Fluvià. Probablemente pues, es de ahí donde viene el agua y se cree que data de finales del siglo XII. Entonces, bueno, pues ahí tenéis la mikvé, se bajaba con estos escalones y la persona se sumergía en estas aguas y salía pues ya purificado. Sobre todo, por ejemplo, esto lo vemos en la Torá, tocante a la mujer que, pues después de la menstruación, después de los días de menstruación, tiene que purificarse. O después de un parto, por ejemplo. O un hombre cuando tiene emisión de esperma, pues también tiene que hacer el baño de purificación. Bueno, entonces ese baño se hacía en espacios como estos. También está también la purificación antes de Shabbat, por ejemplo. Varones se bañan ritualmente en estos espacios. Otra mikvé bueno, que quería mostrarte para compensar, porque si no sabes, pues yo soy catalán, pero vivo en Andalucía. Entonces, te he mostrado una mikvé de Cataluña, pues ahora te muestro una mikvé de Andalucía, que es la Sinagoga del Agua. Es una sinagoga, no he estado, pero conozco personas que han estado y que, bueno, pues hablan de la belleza y el encanto que tiene esta, esta mikvé, precisamente en el solsticio de verano, que si os fijáis, aquí hay como una ventanita. Bueno, pues en el solsticio de verano entran los rayos de sol directamente a la mikvé, ¿no? Esta mikvé está situada en Úbeda, en Jaén, forma parte de esa sinagoga llamada del Agua, y en base a estudios que ya existen, pues se puede hablar de que es una sinagoga anterior al siglo XIV. Con lo cual, pues vemos una del siglo XII, otra anterior al siglo XIV, probablemente siglo XIII, de épocas parecidas, y básicamente el sistema es el mismo. Es un espacio donde la persona puede descender a través de unas escaleras, ascender después y sumergirse completamente con agua viva. Eso era importante, no podía ser agua estancada. Bien, así que esas son las características y aquí pues dos mikvé, el plural será mikvot, me imagino, eh, de, de ejemplo. Vamos a continuar entonces viendo el texto de Génesis 1:10, que ya hemos leído, pero volvemos a retomar aquí. Dice, llamó Elohim a la seca tierra y a la mikvé de las aguas llamó mares. Entonces vemos que los mares realmente es un mikvé y dice, y vio Elohim que era bueno. Bueno, pues lo que vamos a tener es que la mikvé es igual a los mares, ¿sí? De hecho, el nombre propio, por decirlo así, de este nombre común. Bien, la mikvé son los mares. Es hablar de lo mismo, solamente que por diferentes nombres. Ahora, los mares, como aguas que son, ¿equivalen a qué? Equivalen a las naciones. Esa idea que ya venimos trayendo desde
pues casi desde el primer día, básicamente, porque las aguas las tenemos presentes desde Génesis 1-2. Entonces, es una idea que ya venimos trabajando desde entonces. ¿Esto qué significa? Este cuadro que te pongo aquí, Mikvé igual a mares y los mares igual a naciones. Pues que si mares es el nombre propio de Mikvé, de esa reunión de las aguas, esto significa que Mikvé será igual a las naciones, o las naciones igual a Mikvé. Es un equivalente, básicamente, es un símbolo de esto. ¿Bien? Ahora, si pensamos en el uso que tiene la mikvé y trasladamos ese uso a las naciones, una de las enseñanzas que vamos a aprender de esto, creo que nos puede ayudar mucho para el punto, para la situación vital en la que nos encontramos cada uno de nosotros. Y es entender el exilio entre las naciones, la dispersión entre las naciones, como un medio de purificación. Es decir, Dios está usando el hecho de que su pueblo, nuestro pueblo, esté disperso entre las naciones para que seamos purificados, igual que cuando alguien queda sumergido en la mikvé y luego sale de la mikvé purificado por haber permanecido allí. Entonces, de la misma forma, Dios nos ha llevado al exilio, nos ha sumergido en esta mikvé de las naciones, nos ha sumergido en estos mares. ¿Para qué? Para que emerjamos purificados. Bien, esa sería la idea. Espero verla trasladada de manera correcta. Si no, cuando abordemos preguntas o hay algunos comentarios, podemos también volver a trabajar sobre esta idea. Pero creo que es una idea muy bella que le da sentido al exilio, que le da propósito al estar como estamos y nos ayuda a entender qué debemos hacer hoy también en la dispersión. Algunos textos que nos van a hablar de esta idea, por ejemplo, lo tenemos en Levítico 26, los versos del 38 al 42. Aquí tengo hasta el 40, en la siguiente imagen pues vamos a continuar la lectura, pero empiezo en el 38 y dice, y pereceréis en las naciones. Si esto habla de que, bueno, pues si el pueblo continúa pecando, Dios va a ir trayendo castigos. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento. Y uno de ellos es precisamente este. Entonces dice, y pereceréis en las naciones. Fijaros, pereceréis en los mares, pereceréis en esa mikvé. Y ojo, el hecho de la muerte presente ya en la idea eh, de la tevilá, de lo que se traduce como bautismo, de lo que sería la inmersión. Cuando uno se sumerge en las aguas, viene a transmitir la idea de que está muriendo a ese estado en el que se encuentra para emerger a un nuevo estado, ¿sí? A una nueva situación, un nuevo estatus. Entonces, esta idea de perecer en las naciones vendría a ser ese quedar sumergido en la mikve. Y dice también, continúa, y os comerá la tierra de vuestros enemigos. Dice, y los que queden de vosotros decaerán por su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos. Y también por las iniquidades de sus padres con ellos decaerán. Esto significa, o al menos así lo da a entender el texto hebreo, que hay una continuidad. Es decir, con las iniquidades de sus padres continúan con ellos. No se han deshecho de esas iniquidades. ¿Vale? Entonces, no es tanto que decaerán por las iniquidades de sus padres, sino que las iniquidades de sus padres están con ellos aún y por lo tanto no se han purificado en ese sentido. Ahora sí, verso 40. Como les va a pasar esto, es decir, van a estar en esas naciones, en ese exilio, en ese destierro, ahí dice el verso 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay una confesión, hay una teshuvá, un arrepentimiento, y por lo tanto ese exilio del que nos está hablando, ese destierro,
está actuando como medio de purificación, igual que la mikve. ¿Eh? Entonces continúa, dice, y también cuando anduvieran conmigo en oposición, también yo andaré con ellos en oposición y los haré entrar en la tierra de sus enemigos. De vuelta, ¿eh? Como ellos se han opuesto a Dios, nuestro pueblo se ha opuesto a Dios, bueno, pues él anda en oposición también y dice, y los haré entrar en la tierra de sus enemigos, repite la idea, y entonces, clave esto, ¿eh? Los haré entrar y entonces se humillará su corazón incircunciso. Fijaros que los haré entrar en la tierra de sus enemigos sería los haré entrar en la migme. Es decir, los voy a mandar al exilio entre las naciones los van a cubrir y entonces se humillará su corazón incircunciso y entonces reconocerán su iniquidad. Y ahí que viene lo hermoso de esto, es esa promesa donde Dios dice, y recordaré mi pacto, Jacob, y también mi pacto, Isaac, y también mi pacto, Abraham. Recordaré y la tierra recordaré. O sea, hay memoria que Dios hace del pacto y memoria de la tierra, de las dos cosas. Y por recordar el pacto de Dios y la tierra de Dios, entonces Él va a actuar en favor de nuestro pueblo. Pero primero tiene que haber justo el estado en el que nos encontramos. Un exilio para ser purificados. Un exilio para ser purificados. Es estar en la mikvé de las naciones. ¿Mm? Otro texto también que nos habla de esta misma idea, para aportar dos testigos, es Deuteronomio 4, versos 27 al 29. Dice, y os esparcirá Adonai, está hablando Moisés al pueblo, dice, y os esparcirá Adonai entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, entre los mares, entre la migbe, a las cuales os llevará Adonai. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y entonces, como esto va a ocurrir antes de llegar o mejor dicho, esto va a ser como consecuencia. Bien, entonces dice, buscarás desde allí a Adonai tu Dios y lo encontrarás. Encontrar a Dios en el exilio. ¿Sí? Encontrar a Dios en el exilio, en el destierro, en la mikvé. Es decir, sumergidos en esas aguas, encontramos a Dios. Si tomamos la idea de perecer, de morir, simbólicamente hablando, en, eh, en la mikve, en el exilio. Bien, la idea de exilio y muerte van de la mano en la Biblia. Y lo que hacemos es encontrar a Dios en nuestra muerte. ¿En la muerte de qué? De vivir de espaldas a Dios, obvio. ¿Bien? Por eso también tenemos todo un mensaje que encontramos, y ahora mismo estoy haciendo memoria del llamado Nuevo Testamento, de ese morir a nuestra carne. ¿Morir a qué? A toda aquella cuestión humana que vive apartada y separada de Dios y que no tiene la posibilidad de agradar a Dios, sino que a todo eso se muere, a todo eso queda bajo las aguas para que cuando emerjamos de las mismas, emerjamos purificados con el Espíritu de Dios prometido para poder agradar a Dios. Porque de lo contrario, no es posible. No es posible. El agradar a Dios es posible gracias a que Dios ha prometido dar de su Espíritu para obedecerle. ¿Mm? Porque si no, pues como hemos hablado en alguna ocasión, tenemos lado bueno, tenemos lado malo, pero claro, la deuda con Dios no se salda. Entonces necesitamos ser capacitados por Dios, tal y como está anunciado en los profetas, y que luego vemos el cumplimiento de esas profecías, o mejor dicho, vemos el inicio del cumplimiento de esas profecías en el llamado Nuevo Testamento. ¿Mm? Así que bueno, yo os dejo también esa idea de encontrar a Dios, que tenemos aquí unido al texto de Levítico. Dice, lo encontrarás. ¿Por qué? ¿Por qué lo encontraremos? Pues fíjate, lo buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Este con todo tu corazón y con toda tu alma es lenguaje del Shema. ¿Mm? Oye Israel, Adonai tu Dios,
Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, se traduce con todas tus fuerzas, sería con todo tu mucho, ¿eh? Con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, amar a Dios. Bueno, pues cuán lejos está a menudo esta realidad de buscar con todo el corazón a Dios y con toda el alma, y cuánto necesitamos de Dios en nosotros para poder alcanzar esto. Así que, bueno, ahí tenemos esas ideas y esos dos testigos de la mikvé como eh, medio de purificación o el exilio como medio de purificación, ¿m? Que es justo lo que te comparto aquí. Y al ver esto, al ver el exilio como un medio de purificación, encontramos sentido a estar como estamos. ¿Cuál es el propósito de estar fuera de la tierra que Dios prometió, de estar sin rey, de estar sin prácticamente leyes y cada uno haciendo lo que bien le parece? Bueno, es precisamente para que llegara todo lo contrario, para que nos purifiquemos, para que esa tierra seca emerja de las naciones, ¿eh? Como una idea que también compartíamos la semana pasada, que es precisamente eso. Tenemos que retirar de nosotros lo que pertenece a las aguas para que seamos tierra seca en primer lugar y luego reverdecer y poder llevar fruto. Es decir, son como fases de un proceso. Pero primero tenemos que quitar de las naciones, y ya hablaremos de eso más adelante, pero quitar lo que pertenece a las naciones, que no pertenece a la nación de Dios o al pueblo de Dios, bien entendido, obviamente, y entonces sí poder llevar fruto. Bien, pero hace falta utilizar el exilio, utilizar el destierro, utilizar el tiempo que vivimos para purificarnos, así como pues los hombres y las mujeres en el pueblo de Dios se purifican en la mikvé. Continuamos entonces, ya hemos visto estos tres, habla de la reunión de las aguas, habla que se vista la seca, pone nombre a la seca y a la mikvé de las aguas, y vamos a ver un cuarto punto, que es que ve y valora su creación, ¿eh? Otra posibilidad que también hemos comentado, cuando aparece esa frase, y vio Dios que era bueno, otra posibilidad es que la ve porque es buena. Es decir, como es buena la ve. Si no, pues no la miraría. De hecho, dice y vio que la luz era buena, pero no dice eso de la oscuridad, no la vio, no la miró. ¿Por qué? Bueno, implícitamente está la idea de que no era buena, aunque el texto no lo dice. Bien, pero insisto, tenemos la posibilidad de traducir el texto de esa manera, que él ve la creación y la mira porque es buena. Y como es buena, entonces Dios dirige su mirada a ella, pero ambas serían correctas. Pues bien, sí nos va a dar tiempo de meternos en la segunda parte del tercer día y empezar a adentrarnos ya en pues la fase final, porque solo tiene dos fases, con lo cual si estamos en la segunda, estamos ya en la fase final del tercer día. Esta fase, como ya comenté, abarca los textos, los versos del 11 al 13. Dice así, voy a leer para recordarlo y tenerlo fresco el texto. Dice, y dijo Elohim, verdé la tierra verdín, ¿eh? Hierba que semilla y semilla. Aquí el lenguaje puede ser un poco raro, pero como digo, las traducciones que propongo aquí son traducciones que están lo más apegadas al texto hebreo posible, es decir, manteniendo tanto como sea posible la literalidad que tenemos en el texto hebreo. Entonces, normalmente no vamos a ver hierba que semille semilla, pero aquí lo que tenemos en el texto hebreo, esta parte, o verde la tierra verdín. Claro, vamos primero con verde la tierra verdín, ¿vale? Para entender la traducción un poquito, es muy sencillo. Dice, Vayomer Elohim taché haaretz deshe. Entonces, o deshe. ¿Eh? Dice, taché haaretz deshe. Sería este verde la tierra verdín. Entonces, ¿por qué verde verdín? Pues porque aquí, fijaros, este verbo taché tiene la dalet, la shin y la alef. Insisto,
De pronto no sabemos hebreo, pero sí sabemos ver formas. Bueno, pues aquí tenemos esta forma y esta forma, ¿vale? Fijaros aquí que volvemos a tener las mismas formas. En Deshe tenemos las mismas, la Dalet, la Shin y la Aleph. Este verbo y este sustantivo tienen la misma raíz. Es decir, la raíz son estas tres letras y en función de los patrones que tienen, pues una es un verbo, en este caso taché, y la otra es el sustantivo. Claro, si traducimos aquí, por ejemplo, produzca la tierra vegetales o produzca la tierra verdín, pues ya perdemos esta familiaridad que existe en los dos términos en hebreo. Por eso he escogido pues, la palabra verdear, el verbo verdear, y el sustantivo verdín, ¿no? Porque es lo que más mantiene de alguna manera la literalidad del texto hebreo. Lo mismo nos va a pasar aquí con semilla y semilla. Claro, el verbo semillar, pues bueno, existe, pero no es habitual. Pero aquí fijaros, tenemos lo mismo, ¿eh? Dice Mazria Zera. Entonces, Mazria tenemos la Zain, la Reis y la Ayin. Entonces, Zain, Reis y Ayin. ¿Sí? Nos comemos esto, que es una vocal, y nos quitamos esto. Tenemos las tres radicales que forman parte de la raíz. Fijaros qué letras tenemos aquí. Pues exactamente las mismas. Y la palabra cera es semilla o simiente. Como estamos hablando de vegetales, semilla, pero es lo mismo. Es la semilla, la simiente, ya sea de hombre, ya sea de animal, ya sea de vegetal. Bien, siempre lo hablamos en hebreo, la palabra zera es esa. Entonces, mazría sería el verbo, y zera el sustantivo. Entonces, si zera es semilla o simiente, pues hierba que semille, del verbo semillar, semilla. ¿Vale? Por eso vamos a ver esto así en el texto. ¿Vale? Lo explico porque precisamente los estudios son estudios bíblicos expositivos, verso por verso, desde el texto hebreo. Entonces, como estamos trabajando el texto hebreo, vamos a ver traducciones que de pronto pues, no son familiares o no estamos acostumbrados a verlas. Y es normal, ¿vale? Y que sepáis el motivo por el cual tenemos esa traducción y a qué se debe en base al texto hebreo. Pues bien, dicho esto, continúa la lectura. Dice árbol de fruto, hacedor de fruto. Lo mismo, etz-peri o seperi, leminó, en este caso, según su especie, y luego que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Verso 12. E hizo salir la tierra verdín, hierba que semilla según su especie, y árbol hacedor de fruto, que su semilla esté en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno, y fue tarde y fue mañana, día tercero. Aquí el Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Shlishi. Este Vayhi Erev, Vayhi Boker fue tarde y fue mañana, podría ser y fue una tarde y fue una mañana, pero nunca la tarde y la mañana porque no tenemos al artículo, si no sería Vayhi a Erev, Vayhi a Boker, y no tenemos artículo definido en hebreo en estos casos. ¿Vale? Así que esta es la traducción. Pues bien, en esta segunda parte tenemos menos puntos que tocar que en la primera parte. En la primera parte hemos visto 4 puntos. Aquí el primer punto es este. Dios habla el reverdecimiento de la seca, y luego vamos a ver que la seca hace salir lo que Dios ha dicho. Aquí lo tenemos. Dice, y dijo Elohim, verde la tierra verdín. Entonces dice, e hizo salir la tierra verdín. Por lo tanto, la tierra, la seca, obedece a esa palabra de Dios para producir vida vegetal. Y vida vegetal con fruto. Fijaros que todo lo que lleva hierba, que semilla es semilla. Con lo cual tiene semilla, tiene fruto. Tiene la capacidad de reproducirse y árbol de fruto, hacedor de fruto. Se repite la idea. Dice, etz peri, árbol de fruto, o se peri, hacedor de fruto. Entonces, peri es esta palabra, es fruto, y la tenemos 2 veces. Sí, aquí tenemos un participio, peri o se peri. Árbol de fruto que hace fruto, o hacedor de fruto. Bien, entonces, vemos como todo tiene semilla, y fíjate, se repite la idea, que su semilla está en él, y fue así. Entonces la tierra hace salir
lo que Dios ha hablado. La seca, es decir, la tierra, ya llamada tierra, vemos que es potencialmente generadora de vida vegetal en este caso. Vamos a ver otro caso donde va a ser generadora de vida animal, y es generadora de vida vegetal por la palabra de Dios. Aquí vamos a tener una idea similar a la que teníamos cuando eh, estuve compartiendo el tema de las aguas, como toda la cantidad de aguas, Dios tenía el poder con su solo hablar de reunirlas en un lugar. Aquí vemos cómo Dios tiene todo el poder para que la tierra produzca pues toda la cantidad de vida vegetal con fruto y semilla que conocemos, toda la cantidad de cereales, toda la cantidad de legumbres, toda la cantidad de hortalizas, toda la cantidad de frutas, pues todo lo que tenemos desde el mundo vegetal, todo eso proviene por la palabra de Dios. Todo eso lo tenemos porque Dios lo habló. Al decir Dios que eso ocurriera, ocurrió. Y ocurrió tal y como Él dijo que ocurriera. Por lo tanto, lo que vemos es que la fecundidad de la tierra es un acto suyo y no es un acto de ningún otro Dios. ¿Sí? En algunas culturas, bueno, tanto antiguas como no tan antiguas, es una idea que ha perdurado en el tiempo, que es la idea de la madre tierra, y que la madre tierra, llamada Pachamama, pues bueno, es la que nos da todo. Y por lo tanto le agradecemos a la madre tierra todo lo que nos da. Bueno, esa idea, ya Génesis 1 de alguna manera la, la deja fuera de- la deja fuera de lugar. No la contempla, la anula, incluso en el caso de que se contemple, porque no permite Génesis pensar en la tierra como un dios, ¿sí? Ni que la tierra se produce lo que produce porque los hombres están llevando a cabo ciertos rituales para hacer llover o para hacer prosperar la tierra, ¿no? Rituales de fecundidad que eran muy comunes en el antiguo Próximo Oriente, donde para que la tierra produjera, para que lloviera y demás, pues había todo tipo de ritos, y Dios lo que está diciendo es, en Génesis, no, es que la tierra produzca, depende de mi palabra, que llueva, depende de mi palabra. Eh, y si es cierto que en algún momento en la Torá va a quedar vinculado la obediencia a la Torá con la bendición de la lluvia, pero bajo ningún caso esa obediencia a la Torá va a implicar llevar a cabo los rituales que llevan los otros pueblos. De hecho, la Torá dice, esto queda prohibido. Entonces, someterse a la Torá es precisamente no llevar a cabo ningún ritual para la fecundidad, sino que es obedezco a Dios y confío en que Dios va a dar lo necesario para que la tierra produzca lo que Él ha dicho que va a producir. Y Él va a ser quien por su palabra va a hacer llover, y que por su palabra eso ya tiene la capacidad de producir fruto, que es lo que el ser humano en un inicio necesitaba para vivir. Bien, entonces, importante también esas ideas que ya Génesis 1 presenta y nos deja para luego ir entendiendo otras partes de la escritura o otros mandamientos que vamos a tener también en la Torá. Así que la fecundidad de la tierra es un acto de Dios, del Dios de la Biblia, por supuesto, y no de ningún otro Dios, y tampoco, por supuesto, de la Pachamama, la Madre Tierra, ni ninguna otra divinidad. Así que hasta aquí ese punto número 1. Dios habla del revertimiento de la seca y luego, obvio, la seca hace salir lo que Dios ha dicho. Y el segundo punto es que Dios ve y valora su creación. Otra posibilidad, como hemos comentado, es que la ve porque es buena. Esto lo tenemos al final del texto. Ahora, vamos a pasar a ver este punto. No sé si nos dará tiempo de concluirlo, pero bueno, hasta donde lleguemos, faltan
apenas unos minutos, porque recordáis siempre, pues dejo un margen para preguntas y demás, y este margen hoy no lo vamos a tener eh, en, en vivo, ¿eh? Lo vamos a tener o bien, recuerdo, en la pestaña de comunidad del canal de Bienvenido al Origen, puedes comentar o preguntar lo que necesites y si no, guárdate las preguntas para la semana que viene, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora, o vamos a empezar a ver, es cómo la seca reverdece, que es esta segunda fase, y cuál es la interpretación profética que tenemos en esta parte. Algo, vamos a ver, algo que estando seco reverdeció o algo que estando seco reverdecerá, ¿vale? Esto es lo que vamos a empezar a ver. Entonces, hay un elemento, que es el que voy a mencionarte, que nos conecta Génesis 1 con mm, esa dimensión profética de lo que reverdecerá, ¿vale? Que es algo que estando seco reverdeció, es algo que ya pasó, ¿vale? Pero es lo que nos va a servir de puente. Ese objeto nos va a hacer de puente entre Génesis 1 y las profecías de lo que está seco y reverdecerá, y que aún no ha reverdecido, pero que tiene que ocurrir. ¿Bien? ¿De qué objeto te hablo? Pues ni más ni menos que de la vara de Aarón. No sé si recuerdas la vara de Aarón y el episodio. Pues básicamente ahí hay una rebelión y Dios manda a traer una vara y se traen 12 varas y la vara que Dios escoja, en fin, y también hay una cuestión con unos incensarios que traen, creo que son 12 incensarios, no me acuerdo, o no, más de 12 creo, no recuerdo exactamente el número ahora, pero bueno, es en ese contexto. ¿Y qué le ocurre a la vara de Aarón? Pues bien, lo que leemos en Números 17:8, la segunda parte del verso, nos dice, mira, brotó la vara de Aarón, Aarón en hebreo, de la casa de Leví, e hizo salir Bayotse, Bayotse, el mismo verbo, aunque con otra conjugación, pero el mismo verbo que tenemos en Génesis, dice hizo salir brote, peraj, feraj en este caso, dice y floreció flor, dice Bayatzetz tzitz, y floreció flor, y produjo almendras. Baigemol shekerim, y produjo almendras. Pues bien, a esto es lo que tenemos como algo seco, una vara, eh, reverdeció hasta tal punto que se vuelve, lleva fruto. Entonces, bueno, obviamente un acto milagroso y un acto también profético, de cómo algo que está seco, como algo que ya pues no tiene, ha sido cortado del árbol, ya no tiene la savia, ya no tiene el potencial de brotar, de florecer, de producir fruto, pues por el poder de Dios, como señal de la vara que Dios escoge, llega a producir frutos, reverdece y fructifica. Pues bien, vemos como algo que estando seco, reverdeció. Es este objeto. Este objeto, como he dicho, nos conecta Génesis 1, ¿vale?, con lo que vamos a ver ahora, que es algo que estando seco, reverdecerá. Dimensión futura, dimensión profética. Fíjate, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es algo que estando seco, Dios ha prometido que va a reverdecer. ¿Dónde lo vemos? Pues en Isaías 27:6. Y ya vamos a ir casi concluyendo con este punto. No sé si nos da tiempo a ver el tercero. Vamos a intentarlo. Isaías 27:6 nos dice, los venideros echará raíces Jacob. Probablemente cuando dice los venideros sea una referencia a los días venideros, pero aquí no tenemos la palabra días, ¿eh?, sino que simplemente dice Abaim, los venideros, los que vendrán. Dice, echará raíces Jacob, Jacob, florecerá y brotará Israel. El mismo verbo de antes dice, Yatzitz ufagaj, Israel. Yatzitz, que era lo de florecer, y ufagaj, que era brotar. Entonces, florecerá y brotará Israel, y dice, llenarán las faces del mundo de fruto. Aquí la palabra fruto es tenubá, pero como vemos que Jacob, Israel,
Tiene que florecer, tiene que brotar y tiene que llenar de fruto el mundo entero. Entonces vemos como algo seco va igual que la vara de Aarón, florecer, brotar y llevar fruto. ¿Mm? Entonces, así como Dios hizo brotar la vara escogida, también va a hacer brotar al pueblo escogido. Y esta referencia a pueblo escogido son algunos textos que clarifican la elección. En Deuteronomio 10:15, 14:2, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, 53, Isaías 41:8. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a veces pensamos, o puede existir la idea, de que pueblo escogido es un pueblo mejor que otros pueblos. Y la elección no está basada en la calidad del pueblo. En Deuteronomio, no sé si es el capítulo 4, por ahí andamos, donde Dios le dice, mira, no penséis que os he escogido porque sois mejor que otro pueblo, al contrario, no sois ni el más grande, no sois... Entonces, no os he escogido por eso. La elección de Dios lo que debe traer es humildad. El problema no está en ser escogido, sino en pensar que por ser escogido uno es mejor. Bien, pero que Dios tiene un pueblo y que Dios escogió un pueblo, eso es algo que está en la Torá, que está en el Tanaj, que está en los profetas, que luego también encontramos en el llamado Nuevo Testamento. Dios ha escogido un pueblo, sí. No, no nos tiene que dar alergia, no nos tiene que producir picores eso, ni mucho menos. Eh, Otra cuestión distinta es qué produce en el ser humano la elección de Dios. Y hay gente que por saberse elegido por Dios, se piensa que es mejor que otros que no han sido elegidos. Y hay un orgullo que no debería estar, porque la elección no está fundada en uno mismo, sino que Dios nos escogió por amor a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo va a decir en más de una ocasión. Y Dios va a llevar a cabo su plan, su propósito y va a mantener firme la elección, no porque somos mejores, sino por amor a su nombre. Por lo tanto, es un puro acto de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su bondad hacia nosotros como pueblo de Dios. Pero no es algo que nos tiene que hacer pensar que somos mejores que otros. Pero tampoco tenemos que desechar la idea de que no hay pueblo elegido y de que ahora todos somos elegidos y no, no. Hay un pueblo escogido por Dios, pero no en base a que sean mejores o seamos mejores que otros. Bien, eso también es importante tenerlo claro. Y bueno, si vais leyendo estos textos, también otros que hablan de este tema, pues iréis viendo y encontrando estas ideas. Bien, así que algo que estando seco reverdeció o reverdecerá, la vara de Aarón, el pueblo de Israel. Y permitidme ver cómo vamos de tiempo. Voy a terminar con el tercer punto, que es la tierra de Israel. Cuando hablamos de Israel, a veces se habla del pueblo, a veces se habla de la tierra, y la Biblia también utiliza referencias a ambos. En cuanto a la tierra de Israel, vamos a ver en Isaías 51:3, fijaros lo que dice, porque consolará a Adonai a Sion, consolará todas sus soledades, y aquí la palabra soledades sería estepa, escombros, con lo cual cuando hablamos de soledades, claro, no hablamos de la soledad tal y como la podemos entender nosotros, sino más bien de este escenario, de una estepa, de escombros, de ruina, traduce a veces también el término. Y continúa diciendo, y pondrá su desierto, dice, vaya Sem, Mitpagah, y pondrá su desierto, el desierto de ella, el desierto de Sion, como Edén, aquí lo tienes, que Edén, y su estepa como jardín de Adonai. Dice, Bearbataj, que gana Adonai, y su estepa como jardín de Adonai.
Y continúa. Gozo y alegría se encontrará en ella, gratitud y voz de canto. Perdón. Fijaros, consolará Adonai a Sión, Sión, que lo tenemos aquí, y pondrá el desierto como Eden y la estepa como jardín de Adonai. ¿De qué nos está hablando Eden y jardín? Eden y Can. Nos está hablando de Génesis 2 y 3. Entonces, lo que Dios promete a través del profeta es convertir un desierto, una estepa, en un Gan Eden, en un jardín de Edén. Volver algo seco, volverlo verde, fructífero, etc. Y aquí se está refiriendo pues a la tierra de Israel. Esto está profetizado una y otra vez en la literatura profética de la Biblia, del Tanaj, donde se nos habla precisamente y se nos traslada esta idea de que lo seco reverdece. Bien, y aquí tenemos una primera referencia. Otra referencia, pues la tenemos en el libro del profeta Joel. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 21-22, dice, no temas terreno, en hebreo Damar, gózate y alégrate, porque se engrandeció Adonai para hacer, para actuar. No temáis cuadrúpedos del campo, porque reverdecerán los pastos del desierto, porque un árbol dará su fruto, la higuera y la vid darán su fuerza. Fijaros de vuelta la idea, reverdecerán los pastos del desierto. Así que un desierto que reverdece. Sí, Israel tiene desierto, también a día de hoy. Esto podemos entenderlo espiritualmente, sí, podríamos interpretarlo espiritualmente, pero también entiendo que hablamos de algo literal, que no tenemos que descartar o una u otra, sino que podemos contemplar las dos. ¿Habrá un reverdecer espiritual? Sí. Por eso tenemos ahí una simbología, por eso tenemos las profecías, vemos en Génesis que se nos está anunciando, pero ¿de qué manera experimentaba el israelita, el hebreo, la bendición de Dios? Con la prosperidad de la tierra. Llovía, había buenas cosechas, había cantidad de fruto, porque eso suponía alimento, suponía provisión, no solo para el hebreo, para la casa del que tenía el campo, sino para todo Israel, para todo el pueblo de Dios. Entonces, el fruto de la tierra estaba vinculado directamente al sustento del pueblo de Dios, y no solo al sustento del pueblo de Dios, sino también a las ofrendas y por lo tanto a la comunión con Dios. Sí, era como un círculo perfecto. Entonces, eso era algo literal, no solamente simbólico. Era algo espiritual también, pero literal también pasaba. Y una cosa tenía que ver con la otra. Eran dos realidades interrelacionadas. Bien. El texto este de Joel, que te comparto, el contexto es el derramamiento del Ruach, del Espíritu, que Pedro va a relacionar con lo que ocurrió el día de Pentecostés, el día de Shavuot, la fiesta de las semanas, que está relatado en Hechos 2. Y algunos van a pensar, ahí está lo de las lenguas, idiomas extranjeros, la gente los entiende y demás. Y dice, eso es lo que dijo el profeta Joel. Dice, vuestros hijos verán, hay unos que son en sueños, otros que profetizan, ¿no? Unos están los ancianos, están los jóvenes. Entonces se habla del derramamiento del Espíritu como algo imprescindible y algo necesario para que se produzca esta realidad. Como comentaba hace un rato, necesitamos al Espíritu de Dios para que estas promesas se puedan ser una realidad. Bien, y hay otros textos que nos van a hablar también de esto, el Salmo 104, verso 30, el 107, verso 35, Isaías 32, 15, 37, 31, 32, el 41, 19, 20, verso 44, del 1 al 4, también vamos a tener este texto,
fundamental, muy importante, muy clarificador también con respecto a esta temática, ¿eh? Pero va a ser algo, un lenguaje recurrente. Lo seco reverdeciendo. Una imagen profética de Génesis 3, de la segunda parte de Génesis 3. Bien, entonces os dejo con esto, estas tres cositas que vemos aquí, algo que estando seco reverdeció o reverdecerá. Hemos visto la vara de Aarón como un puente entre Génesis 1 y el pueblo de Israel y la tierra de Israel. Bien, cómo está anunciado que va a venir una prosperidad tanto física, material, como espiritual, porque la bendición material y la bendición espiritual van de la mano en la Torah. No es algo independiente, no es algo aleatorio, sino que en un equilibrio una cosa tiene que ver con la otra. ¿Sí? A día de hoy no experimentamos eso, una correspondencia al 100%. ¿Por qué? Porque estamos en este siglo presente y en este siglo presente hay cosas que no se corresponden. Pero en el siglo venidero, donde habrá ese equilibrio, el obrar conforme a la Torá va a traer la bendición que dice la Torá. Y obrar en contra de la Torá, pues va a traer la maldición que dice la Torá. Bien, pero ambas cosas van de la mano, pueblo y la tierra. Y ambos tienen que florecer, ambos tienen que reverdecer, así como la seca reverdeció por la palabra de Dios. Pero si está dicho por Dios que va a pasar, bueno, pues ya va a pasar, no va a quedar de otra. Otra cosa es en qué momento va a pasar y cuánto vamos a poner de nuestra parte para que pase nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Bien, así que lo dejo aquí. Voy a dejar de compartir la presentación y nada, me despido. Hasta la próxima semana y vuelvo a recordarte, si tienes preguntas, no dudes en usar el espacio de comunidad o, si lo prefieres, pues puedes tomar nota y la próxima semana podemos estar hablando de ello en clase. ¿De acuerdo? Así que nada, un gusto, que tengas muy buena semana y así, si Dios lo permite, nos vemos en directo el próximo domingo. Shalom.